Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto encontrarnos nuevamente. Esta es la segunda charla donde nos dedicamos a hablar de las posibilidades de inversión en escenarios que están siendo bastante complejos, no solo a nivel internacional, sino especialmente a nivel local. Recuerden entonces que cada mes tenemos este interesantísimo contenido relacionado con la inversión. Y en esta oportunidad estamos con Diego Ceballos, quien es gerente de inversiones Santander Asset Management, quien va a comentar con nosotros las posibilidades, las alternativas de inversión que hay en tiempos de inflación. Diego, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Sole, muy buenas tardes, gusto saludarte. Oye, mira, la semana pasada, o sea, el mes pasado, la primera charla, estuvimos hablando de la inversión en esto, en dólares, la posibilidad de invertir en dólares. Y ahora rompí todo mi chanchito para saber qué hacer con esta plata, con la plata chilena, que claro, producto de la inflación, ¿no? Se ve afectada, pero contigo queremos conocer más alternativas de inversión. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por la invitación y la verdad que sí, es un tema súper contingente, nos afecta a todos y como tú bien sabes, la inflación es un fenómeno económico que nos ha empezado a afectar a los chilenos, que no estábamos acostumbrados a inflaciones altas desde los últimos 12 meses, te diría a partir de mediados del año pasado. Y obviamente preocupa en este caso a los entes, en este caso más técnicos, como lo ve el Banco Central, pero también nos afecta en este caso a los ciudadanos de a pie porque nos afecta nuestra capacidad de pago. Esos billetes que mostrabas en el principio cada vez pueden comprar en este caso menos cosas y obviamente la idea de esta charla es dar algunas ideas, algunos mensajes de cómo nos podemos proteger y cómo las inversiones son una buena idea en este caso para capear el efecto de la inflación. Claro, Diego, porque alcanza para menos, pero de todas maneras hay alternativas de inversión y es lo que queremos entonces verificar contigo hoy día en esta, insisto, que es la segunda charla de inversiones que tenemos. Así es que vamos con tu presentación. Yo te voy a ir interrumpiendo para ir haciéndote algunas preguntas que me imagino van surgiendo también en quienes a esta hora están conectados con nosotros. Perfecto, vamos a la presentación entonces. Primero, algunas nociones de qué es lo que es la inflación y cuáles son las causas que hay detrás de ella, un poquito para poner en contexto. La inflación en este caso es un aumento generalizado de precios de bienes y servicios, en este caso las cosas que nosotros consumimos como consumidores. Como mostramos un poquito aquí en a mano derecha, tenemos que los bienes y servicios de alguna forma crecen a una velocidad, pero los billetes, que son en este caso las figuritas en rojo, van creciendo de una manera más rápida. Por ende, esto causa desequilibrios entre la producción, que son los bienes y los servicios, y la demanda, que en este caso está denominado por estos billetes que tú mostrabas. Y esto hace que nuestro dinero vaya perdiendo valor en el tiempo. Ahí tenemos alguna gráfica a mano izquierda abajo que muestra que nuestro carrito, en este caso del supermercado, cada vez cuesta más para la misma cantidad de productos. Entonces eso es algo que nos preocupa y que creemos que tenemos algunas alternativas para hacernos cargo de este fenómeno económico. Para Ya, poner pero también básicamente el ciclo es el que tú mostrabas recién. Y eso, en resumen, es la inflación. Oye, que Diego, hay generaciones completas que no han conocido estos fenómenos inflacionarios. Llevamos Así es. muchos años bastante tranquilos en términos de inflación y ahora tú lo has dejado claro con esa gráfica. Vamos entonces a la inflación en Chile, que va a demostrar esto que te estoy diciendo, que hace tiempo que no sentíamos algo tan potente. Exactamente, como tú dices, algunas generaciones se perdieron completamente este efecto porque la inflación estuvo y ha estado muy bien controlada en este caso por el Banco Central de la verdad que por mucho tiempo. Y si se fijan acá en el gráfico de la derecha, mostramos la inflación desde los años 90, donde en general, a partir de mediados de los 90, teníamos inflaciones cercanas, en este caso, a la meta del Banco Central, que está entre un 2 y un 4%, con un objetivo en este caso de 3. Y la verdad que siempre estábamos navegando en torno a esa cifra, pero obviamente hoy día por coyunturas no solamente locales, sino que también globales, estamos con inflación alto más arriba de eso, que como te comentaba, partió más o menos como a mediados del año pasado. El año pasado, el 2021, la inflación a nivel local cerró en 7,2% en Chile y se espera, todo lo que indican los analistas, en este caso, y las variables que se transan respecto a la inflación, te hablan de que la inflación va a estar en torno a un 10%. Podría estar un poco por sobre eso, un poco por debajo de Wow. eso, pero va a ser en ese rango. Y obviamente estos niveles de inflación, como tú comentabas, no los veíamos desde los años 90. Por ende, hay una generación completa que no estaba acostumbrada a este fenómeno y obviamente le preocupa. Yo creo que la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, sabían, era algo común en ellos, pero hoy día es Sí. algo que volvemos a enfrentar después de mucho tiempo.
Solo deja hacerte una sola pausa y un paréntesis. Recién acabamos de conocer, ¿no?, el último índice, el último IPC. ¿Debemos seguir esperando entonces que este año 2022 se cierre esto en torno al 10%? ¿Las cifras van hacia allá? ¿Acompañan esta cifra global del 10%? Sí, por supuesto. Mira, tuvimos Ya, datos, esta semana tuvimos dos datos, en este caso el alza de la tasa de política monetaria, que sí. tuvo un alza de 75 puntos base desde 8,25 hasta 9%, y también el dato, en este caso, de la inflación de mayo, que sorprendió un poquito al alza al mercado con una inflación de 1,2%, el mercado esperaba Ujú. 1,1%, por ende creemos que la inflación hacia el cierre en este caso el 2022, y cuando hablo de este 10% que está en la gráfica, es el cierre del 2022, los últimos, el año completo 2022, va a estar en torno al 10%. No vemos que la cifra de inflación de este mes haya cambiado un poquito tanto las expectativas del mercado, va a estar en ese rango. Súper. Seguimos entonces con tu presentación. Perfecto. Y eso, la inflación no solamente ha sido, en este caso, alta en Chile, sino que hemos tenido una persistencia, en este caso, de sorpresa inflacionaria. ¿Y a qué me refiero con sorpresa inflacionaria? Estos son los procesos en que cuando la inflación sale, la de cada mes, siempre los analistas del mercado, los economistas, tienen sus perspectivas y van teniendo encuestas respecto a qué es lo que esperan que sea la inflación en el mes siguiente. Y la verdad que, como te muestro en el gráfico de la derecha, las barritas rojas te indican cuál ha sido el nivel de sorpresa. Es decir, en este caso los economistas y los analistas esperaban inflación más alta, pero esta aún esperando que fuera más alta, ha sorprendido al alza. Es decir, por ejemplo, Wow. en los últimos meses, por ejemplo, tuvimos un dato de inflación que estuvo en torno al 1,9% en uno de Sí, los últimos prints, y el mercado esperaba algo más en torno a 1,5%, y eso llevó a que la sorpresa inflacionaria fuera en torno a 0,5%. Es decir, la inflación se esperaba que fuera alta, pero terminó siendo más alta de lo que esperaba el mercado. Por ende, eso obviamente preocupa en este caso también al Banco Central, y ha llevado en este caso a que haya empezado desde el año pasado un alza en la tasa de política monetaria, que la tiene, como comentábamos esta semana, en 9%, también un nivel récord si uno mira la historia de los últimos años. Entonces, inflación perfecto. alta y inflación que ha seguido sorprendiendo al alza. Así que esas son las dos fuentes. Sorpresivamente alta. Así es, así es. Y eso, la verdad que para ponerlo también en un contexto global y entender que esta no es una situación solamente de Chile, quería mostrarte aquí cuál ha sido el panorama de la inflación en Chile, que en los últimos 12 meses, con el último dato de inflación que tenemos, ha llegado acumulado un 11,5%, es decir, mayo del 2022 contra mayo del 2021, acumula 11,5%, pero si uno va a ver economías desarrolladas y emergentes, la verdad que la inflación también ha mostrado esa tendencia al alza de manera importante. Podemos ver ahí también, por ejemplo, en la línea azul un poquito más clara, con una inflación de 8,3% para lo que es la inflación en Estados Unidos en los últimos 12 meses, y en la inflación a nivel mundial acercándose en este caso por la línea roja al 9%. Por ende, todos los países en el mundo con esta tendencia, en este Mm, caso al alza de inflación, difiriendo en algunos puntos porcentuales, pero la tendencia la verdad que es la misma. Y lo que tiene preocupado en sí. este caso a los bancos centrales en el mundo es que ha sido un poquito más persistente de lo que ellos esperaban en un principio. Sí, sí, pero es un fenómeno a nivel mundial. Yo lo revisaba además durante esta semana, Diego, en España, donde hacen las mismas notas de prensa comparativas que hacemos nosotros, ¿no? En los desayunos más caros, ir al supermercado alcanza para menos, etcétera. Es decir, también se está viviendo en otras naciones este fenómeno. Exacto, o sea, cuando tienes inflación en torno al 10%, si antes consumía 10 unidades del mismo bien, al cierre del año va a poder consumir solamente en torno a 9. Es súper claro el efecto que tiene esto, en este caso, en el bolsillo de los consumidores, diferente a cuando teníamos inflación en torno al 3%, que la verdad que el efecto se notaba bastante menos, y recién se notaba en varios años consecutivos. Ahora lo vemos en cosa de meses. Claro. Así que si nos vamos a mirar esta inflación que ha sido alta en economías desarrolladas emergentes y ha sido más persistente de lo esperado, vale hacerse la pregunta cuáles son los factores que están detrás de esta inflación tan alta. Y nosotros vemos que han sido básicamente tres. El primero de ellos, y lo ejemplifico con esta foto ahí de algunos cargueros cerca de un puerto chino con bastante congestión. Increíble. Esto es para mostrar que hemos tenido restricciones en cadenas productivas bastante importantes a nivel mundial luego de la pandemia, y eso ha continuado todavía, obviamente con todas las restricciones de movilidad que hay. Eso ha puesto obviamente en este caso una pausa a todo lo que es la producción de bienes y servicios y el transporte de ellos. A eso también se ha sumado en este caso el aumento de liquidez por los estímulos fiscales que han habido a nivel mundial,
Y cuando hablo de estímulos fiscales, hablo de que hay más disponibilidad en este caso de efectivo, de dinero para poder comprar las mismas cosas. Como el primer efecto en este caso de la restricción de las cadenas productivas es producimos menos cosas o las mismas cosas que antes, no estamos creciendo tan rápido. Y el segundo efecto es por el lado de la demanda, que aumenta la disponibilidad en este caso de consumo. Lo hemos visto a nivel local, en que el consumo, la verdad que fue muy importante el año pasado para el nivel de crecimiento que tuvo Chile. Aquí a nivel local tuvimos en este caso los 3 retiros de fondos de pensiones, y también tuvimos todo lo que tiene que ver con el ingreso familiar de emergencia, el IFE, que obviamente se sumó a los retiros y nos llevó a tener estímulos fiscales del orden de lo que tuvieron países desarrollados. Así que la verdad que mucha disponibilidad de dinero para poder consumir. Y obviamente lo último que nos ha golpeado a partir te diría desde febrero de este año, ha sido el conflicto entre Rusia y Ucrania, claro, la guerra, donde hay varios efectos que se mezclan. En este caso, Rusia es un gran productor, en este caso, de commodities ligados a la energía, como es petróleo y gas natural, y obviamente con todas las restricciones que se le han puesto de sanciones, eso obviamente ha hecho que el flujo de esos commodities ha sido más lento, y obviamente ha tenido un impacto al alza del gas natural y del petróleo. Y por otro lado, en este caso, Ucrania es un gran, en este caso, productor de commodities ligados a alimentarios, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con granos, maíz, trigo, algunos aceites, en este caso, y obviamente al estar afectados por este conflicto, están dedicados en este caso a poder defenderse, y obviamente todo lo que tiene que ver con la plantación, con las cosechas, se ha visto afectado, y eso tiene un impacto también en los precios de las materias primas, en este caso ligadas a alimentos, lo cual le pone un tercer factor de presión a lo que es la inflación a nivel mundial. Sí, deja solo hacerte un resumen entonces. Estamos viviendo algo así como una tormenta perfecta, ¿no? Entre las restricciones de la cadena productiva, que son súper evidentes en el mapa, la cantidad de liquidez que hubo en el mercado en meses anteriores, producto de los retiros, de los apoyos, además, del gobierno a la pandemia, y este conflicto que viene a coronar entonces una situación que está allí muy latente y que está afectando a nuestra economía. Así es, y te diría que respecto a la liquidez que tú comentabas como el segundo punto, eso obviamente alguna de esa liquidez se ha convertido en consumo, pero todavía quedan en este caso excesos de dinero circulante en cuentas corrientes que obviamente en este caso son menores de lo que teníamos el año pasado porque se va consumiendo en el tiempo, pero también ponen una presión adicional. Es decir, aunque no tengamos estímulos fiscales nuevos, venimos con un momentum o con una carga, una mochila que todavía nos pega en términos de mayor disponibilidad al consumo. Ya, perfecto. Tenemos el contexto. Así que, bueno, ¿y qué podemos esperar hacia adelante? O sea, ya vimos con el espejo retrovisor qué es lo que pasó el año pasado, cómo nos vemos con nuestra historia, pero ¿qué podemos esperar de los próximos años en términos de inflación en Chile? La verdad que el mercado, a través de los precios financieros que son observables, espera que la inflación local siga siendo persistente en los próximos años y que por lo menos en los próximos 3 años esté por sobre la meta de lo que es la meta del Banco Central, que está, como te comentaba, con objetivo de 3%. Por ejemplo, aquí les muestro en la gráfica de la derecha cuál es la expectativa de inflación en los precios de mercado a los próximos 12 meses, donde esta está en torno al 7,5%. Si uno se va a ver del mes 13 al 24, es decir, en un año más, un año hacia adelante, tenemos inflación en torno al 5%, y después si nos vamos del mes 25 al 36, es decir, el año 3 de los próximos 3 años, tenemos inflación que se acerca en este caso al 4%. Es decir, la inflación va a converger de alguna forma, pero de manera lenta, y obviamente la inflación va a seguir siendo en este caso un efecto que nos va a afectar en el día a día. Por ende, ya, pero lo que me estás anticipando es que nos queda bastante tiempo. Así es, nos queda bastante tiempo. Te diría que ya el año 3, inflación en torno al 3,7% son bastante más razonables, pero el próximo año, una inflación en torno al 7,5% es como lo que nos tocó el 2021, y obviamente tenemos que hacernos cargo de eso, y si no tomamos acciones, la verdad que nuestro dinero se va a seguir, en este caso, desvalorizando de manera muy, muy importante. Dame la solución, por favor. ¿Qué podemos hacer? La verdad que nuestra receta no es ninguna receta mágica, es la verdad que lo que te dice la literatura respecto al manejo de los ahorros en inflación, habla que para no desvalorizar nuestros ahorros, lo más importante en este caso es mantenernos invertidos. ¿Y por qué? Porque los retornos en este caso de nuestras inversiones de alguna forma van a compensar o van a superar a la inflación. Compensar en este caso para las alternativas que sean de más bajo riesgo, y obviamente superar en el largo plazo para las alternativas que sean de un poquito más de riesgo. Acá les muestro, en este caso, a mano derecha hay un gráfico en que vemos el poder adquisitivo si hubiéramos partido con 100 pesos a cierre del año 2021,
con las inflaciones que ya hemos visto, si no hubiéramos mantenido en efectivo, habríamos partido con un poder adquisitivo de 100 y hoy día estaríamos en este caso en 94,7, 95 para todos los efectos prácticos. Es decir, perdimos ya en torno a más de un 5% del valor de nuestro dinero en el año si es que hubiéramos estado en efectivo. ¿Qué hubiera pasado si es que no hubiéramos estado en la alternativa de más bajo riesgo a nivel, en este caso local, que es tan invertido a la tasa de política monetaria? La tasa de política monetaria es la tasa de corto plazo del Banco Central, que esta semana, como comentábamos, subió al 9%. Si hubiéramos estado en el instrumento de más bajo riesgo a nivel local, esos 100 pesos habrían terminado siendo 97,3. Es decir, hay un valor, en este caso, de mantenerse invertido que te permite, con el instrumento de más bajo riesgo, mantener o ayudar a conservar mejor el valor del dinero en el tiempo. Entonces, hay menos es muy pérdida. clave. Eso es menos, y es menos pérdida y como te voy a mostrar un poquito más para adelante se ve incluso mejor la situación donde podemos en este caso buscar empatar o quizá en este caso ganarle un poquito a la inflación de los próximos 12 meses. En parte el Banco Central cuando sube su tasa de política monetaria, esto es lo que busca, es decir, que la gente vea en este caso si consume en este caso una unidad de dinero o la ahorra, y cuando se dé cuenta que en este caso ahorrando tiene una mejor situación, vaya a ahorrar más y eso haga que consuman menos y obviamente la inflación, eso ayuda a que la inflación en este caso tenga menos presiones al alza. Así que el mensaje clave es mantenerlo invertido independientemente de la alternativa que elijamos. Súper. ¿Con qué instrumentos lo vamos a revisar ahora? Tú me vas a mostrar ahora, entiendo, una presentación sobre qué podemos hacer, ¿no? Invertir para no desvalorizar nuestros ahorros. Y parece que los fondos mutuos son una excelente alternativa. Sí, la verdad que lo más importante es invertir y los fondos mutuos, lo interesante es que te permiten que para todo tipo de clientes, es decir, clientes que tengan perfiles de riesgo bastante conservadores, hasta clientes que tengan perfiles de riesgo bastante agresivos, nosotros dentro de la oferta de fondos mutuos tenemos un fondo para cada uno de ellos. Y también dependiendo de sus horizontes de inversión, si están pensando en un horizonte de corto plazo, es decir, algo que tengan que pagar en los próximos 6 meses, o incluso que su dinero no pierda valor en términos reales en un plazo más largo, digamos 3 a 5 años. Entonces, lo interesante es que los fondos mutuos te ofrecen una alternativa para cada uno de esos perfiles de riesgo y horizontes de inversión. Acá, por ejemplo, lo vemos en el gráfico Solo como tu gráfico, solo para hacer un breve resumen ahí y meterme un poquito respecto de mi propio perfil, por ejemplo, que hemos estado analizando, mi perfil de inversión, que tiene que ver entonces con que cada uno tiene que hacerse esas preguntas importantes, cuán adverso o no soy al riesgo, pero tú diste con otro factor que me parece súper relevante, es si tengo o no compromisos en el mediano o corto plazo, si es que puedo invertir en un horizonte más largo o uno más corto. Tú vas a ir explicando eso en la presentación. Por supuesto, por supuesto. Y aquí lo que quiero mostrar en esta gráfica de la derecha es que básicamente hay distintos tipos de perfiles de los fondos, digamos, money market o monetarios, que son los fondos de cortísimo plazo, donde invierten en instrumentos que tienen en promedio menos de 90 días de plazo. Esos son 100% renta fija y son nuestra alternativa de menor riesgo, pero a la vez son en este caso la de menor retorno. También tenemos fondos un poco de renta fija de mediano plazo, que como su nombre lo dice, invierten en instrumentos un poquito más largos. Y ya después tenemos los fondos que tienen que ver con la gama de balanceados, donde tenemos balanceados en este caso conservadores, balanceados más moderados y balanceados en este caso más agresivos, donde al final, en este caso el porcentaje de renta variable o cuántas acciones va teniendo cada uno de este tipo de balanceados son lo que marca en este caso la agresividad o qué tan conservadores sean. En este caso los conservadores tienen en torno a un 10% de renta variable, los moderados tienen en torno a un 35%. Entiendo que tú eres moderada, Sole, así que tú estarías en este caso con este, como le llamamos nosotros, asset allocation o básicamente agrupación de activos. Y en este caso 100%. los agresivos tendrían en este caso, la verdad que nosotros buscamos que tengan 80% de renta variable y el restante en este caso 20% de renta fija para un poco, como su nombre lo indica, balancear el comportamiento de estos portafolios. Y lo interesante es que para cada uno de estos perfiles o los fondos que te comenté, nosotros tenemos precios muy competitivos, disponibles a través de series digitales de Santander que se pueden contratar a través de nuestra web o a través de la app, en este caso de Santander. Así que creemos que tenemos una muy buena oferta y a precios súper razonables. Y tienen también toda la asesoría, ¿no? Para seguir analizando factores como el horizonte a corto plazo. Exactamente.
Acá te muestro, por ejemplo, vamos a ir por cada tipo, en este caso, de clientes para ver De qué tipo de clientes. solución sería la más razonable para ellos y un poquito que tengan el contexto de cuáles podrían ser unas expectativas de retorno hacia adelante de este tipo de productos. Para los clientes conservadores, en este caso, que buscan horizontes de corto plazo, nosotros tenemos que hoy día, como te comentaba, que las tasas de interés de corto plazo están en niveles históricamente altos. Acá a mano derecha les muestro la tasa de política monetaria, en este caso, que la tasa de instancia del Banco Central de Chile, que esta semana llegó al 9%, y si te fijas, en la historia desde el año 2000 está en torno a sus niveles más altos. Yo creo que llegamos a niveles cercanos a ella en la crisis subprime el año 2008, la crisis de Lehman Brothers. O sea, 2009. niveles súper altos en este caso con respecto a nuestra historia. Y que obviamente, ¿qué hace esto? Que permite que los clientes conservadores de corto plazo, que estos son los instrumentos de más bajo riesgo en el mercado local, puedan competir contra la inflación. ¿Por qué? Porque tienen un retorno, en este caso esperado, para el próximo 12 meses o para el corto plazo, que es muy alto en comparación a su historia. ¿Por qué? Porque la tasa de política monetaria está al 9%. Y eso, obviamente, si invertimos en un fondo money market, que tiene de nuevo muy bajo riesgo y tiene instrumentos que tienen plazos menores, en este caso menores de 90 días, podemos acceder a esto y podemos de alguna forma competir con la inflación. Como te comentaba, la inflación para los próximos 12 meses el mercado espera que esté en torno al 7,5%, por ende, creemos que esta alternativa puede ser competitiva con lo que es la inflación de los próximos meses, sin tomar en este caso mucho riesgo. Y en este caso, en nuestras series digitales, nosotros tenemos el Fondo Santander Renta Corto Plazo, serie digital, que permite acceder a este mercado de instrumentos cortos con muy buena tasa y que para clientes conservadores pueden ser una muy buena alternativa. Como también puede ser, por ejemplo, para un cliente como tú, Sole, que eres quizás más moderada, pero tienes que hacer un Sí. pago en 6 meses más Ok. digamos que va a pagar el pie de una propiedad, y esa propiedad el pago de ese pie está denominado en UF. Tú no quieres correr ese riesgo. En este caso, aun cuando tú seas moderada, podrías invertir en un fondo como este para no desvalorizar, en este caso, el valor de tu dinero para el pie de la propiedad que tienes que hacer, para lo cual obviamente no puedes correr riesgo, porque en 6 meses puede que en este caso el componente accionario de tu portafolio le vaya bien o le vaya mal, y tú no puedes correr ese riesgo dado que tienes que hacer un pago a 6 meses. Entonces, en este caso, Perfecto. independientemente de tu perfil, podría ser una buena alternativa un fondo como este. Perfecto. Clientes conservadores, horizonte corto plazo, Fondo Santander Renta Corto Plazo, serie digital. Así es. Check. Si nos vamos para el mismo tipo de clientes conservadores u horizonte, en este caso de mediano plazo, vemos algo súper interesante que no se daba hace mucho tiempo. Les muestro aquí a mano derecha cuáles son las tasas, en este caso soberana o del gobierno, en UF, que están ligadas a la inflación, a un año. Es decir, tasas también de corto plazo, un poquito más largas que las que les mostraba en el ejemplo anterior, que tenían 90 días como promedio. Estas tienen un año, pero fíjate que de la historia del 2017 a la fecha, hoy día estamos en los niveles más altos de tasas en UF al año. Estamos en torno a algo por sobre el 2%. ¿Y qué es lo que te dice eso? Que tú no solamente puedes pelear contra la inflación, sino que le puedes ganar a la inflación. Tú puedes tener ganancias de Ah, capital en términos reales. Entonces, por ejemplo, si tenemos una tasa por sobre el 2% en este caso, en este tipo de instrumentos, y uno invirtiera en instrumentos como estos, a lo que sea la inflación, tú debieses sacarle un 2% en este caso adicional. Por ende, no solamente te puedes proteger, sino que aumenta, en este caso, tu poder adquisitivo que tú vas teniendo. No sé si ya, se me entiende gusta la eso, pero idea. siempre a mediano plazo, en este Exactamente, caso. este caso es mediano plazo porque estamos pensando no en 90 días, sino que estamos pensando en instrumentos, en este caso, hasta el año, y también Ya, obviamente para los clientes que están dispuestos a estar en un fondo hasta un año plazo. Esa es la idea. La idea es que obviamente los clientes respeten el perfil del fondo en el que están entrando. La idea no es que, por ejemplo, si tú entres en este fondo, si tú tienes que pagar algo en 3 meses más al pie de tu casa, la alternativa anterior sería la correcta para ti. La claro. alternativa en este caso sería si es que tú tienes que pagar algo en, digamos, un año o algo un poquito sobre el año. Ahí el fondo que te convendría en este caso sería un fondo de Este. mediano plazo que te dé exposición a tasas reales, de nuevo, positivas, que no veíamos hace muchísimo tiempo. Y en este caso nosotros tenemos una alternativa muy interesante, que es el Fondo Santander Ahorro Mediano Plazo, serie digital también, que te permite acceso a este mercado de papeles muy ligados a la inflación y que tienen un plazo más alto, cercano en este caso a un año. Diego, muy breve antes de que pases a la siguiente. ¿A qué te refieres con serie digital? Reiterémoslo.
En este caso, las series digitales son series que tenemos disponibles a través de este caso de la web del banco o a través Ya, de que eso es la app importante. y que permiten que Ya. a través de esos canales de comercialización poder acceder a estas series digitales que son muy atractivas en términos de costos para los clientes que accedan a ellas. Súper, y es atractivo también el mecanismo, ¿no? Para llegar a estos fondos Así en este es, caso, porque efectivamente se pueden hacer de manera digital. Súper, así es. Y si ya nos vamos un poquito, sigamos. salimos del corto plazo y el mediano plazo y nos vamos algo más a los clientes que tienen horizonte de largo plazo, ahí en este caso nuestra oferta o lo que nosotros le damos como asesoría a los clientes cambia un poco y va a depender en este caso enteramente del perfil en este caso del cliente en términos de su tolerancia al riesgo. Y ahí nuestra oferta y nuestra asesoría a los clientes siempre va ligada de la mano de fondos balanceados. Estos fondos balanceados son fondos que mezclan renta fija con renta variable. Renta variable me refiero en este caso a acciones o instrumentos de capitalización y lo que busca Ujú. esto es un balance entre dos tipos de instrumentos que, por ejemplo, cuando a uno en este caso le va bien o sea bueno para el portafolio, pero que si a alguno de ellos le va mal, sea compensado por el otro tipo de activos que está en la cartera. Por ejemplo, un fondo balanceado que tiene renta fija mayoritariamente y tiene algo de renta variable, puede, en este caso, beneficiarse por una subida, en este caso, de las acciones, pero, por ejemplo, un fondo agresivo que tenga muchas acciones y también tenga un componente de renta fija, si las acciones caen, en este caso el porcentaje de bonos me va a proteger como portafolio completo de los movimientos de mercado. Entonces, lo que busca esto es balancear, como dice su nombre, los resultados del fondo en el tiempo y dar un mejor perfil de riesgo-retorno en el largo plazo. Y para este tipo de fondos, nosotros tenemos disponibles fondos para todo tipo de perfil de riesgo, tanto conservadores como moderados como agresivos, y son alternativas, la verdad que muy interesantes porque tienen un alto nivel de diversificación en tipo de activos, como te comentaba, tienen renta fija y renta variable, pero también tienen diversificaciones geográficas, es decir, no solamente invierten en Chile, sino que invierten en Chile, en otros países, y también tienen exposiciones a otras monedas, que la verdad que es súper interesante, como comentábamos en la charla anterior con Daniel, y te dan exposición también a tener otras monedas, como puede ser el dólar, que es súper importante tener algo de esto en las carteras de nuestro fondo en el largo plazo. Entonces, nuestra recomendación es siempre para horizontes de largo plazo, fondos balanceados dependiendo de tu perfil. En este caso, tú eres, en este caso, moderada, tú deberías invertir en balanceados moderados en el largo plazo. Ya, y hay para cada uno de esos perfiles de cliente entonces. Así es. Y aquí te muestro un poquito el perfil conservador. El perfil conservador, como te comentaba, tiene una parte mayoritaria de su inversión, en este caso en renta fija, tanto en Chile como fuera de Chile, y tiene una parte minoritaria, en este caso en acciones, en torno a un 10%, lo que le permite que obviamente mantenga su sesgo conservador, mayoritariamente renta fija, que son los instrumentos más conservadores, pero también tiene ¿Ya? una componente de renta variable que te permite mejorar, en este caso, el perfil de riesgo-retorno del fondo. Y aquí lo podemos ver en el gráfico de la derecha, donde te das cuenta que, por ejemplo, si uno se va al largo plazo y ve un fondo balanceado conservador y lo compara, por ejemplo, con un fondo como el money market, que podría haber sido la alternativa para los clientes muy conservadores, te das cuenta que el money market, que podría ser el renta a corto plazo nuestro, serie digital, la verdad que no tiene grandes movimientos en el tiempo, es decir, es bastante seguro lo que vas a obtener, pero cuando uno mira la historia a largo plazo, te das cuenta que pierde de manera consistente contra su Claro. par que incluye un poquito más de riesgo. Es decir, por ejemplo, aquí que tenemos casi que doblamos la rentabilidad en largo plazo, estando en el instrumento que corresponde a nuestro perfil de riesgo. Entonces, si yo soy balanceado conservador y estoy pensando en el largo plazo, la verdad que me hago un flaco favor estando en el money market por no pasar problemas de volatilidad de corto plazo, porque me pierdo la rentabilidad de largo plazo. Entonces, ese es el primer Ya, mensaje para el horizonte de largo plazo, tenemos que ser súper fieles a nuestro perfil de riesgo. En este caso, los súper. fondos, los fondos balanceados conservadores también les pega súper bien el tema de que tengamos tasas de NUF positivas, como les comentaba, en las tasas de mediano plazo y las tasas de largo plazo en Chile son positivas en UF, por lo tanto nos permiten protegernos bastante contra la inflación y ganarle, tener esta ganancia de capital en términos reales, pero además en un fondo como este podemos tener esta pequeña exposición a renta variable que, como vemos en la historia de largo plazo, te mejora mucho el perfil de riesgo-retorno del fondo y te permite casi doblar la plata que tenía en este caso en lo que podría haber sido el money market. Y para Ya, esta me gustó oferta nosotros... tu maratón, deja solo hacerte un paréntesis, me gustó tu maratón a largo plazo, es decir, seamos consistentes con esto y finalmente vamos a ganar la carrera. Así es, así Ya, es.
Eh, si buscamos, la verdad que dormir tranquilo, no tener ningún sobresalto en nuestro portafolio, nos vamos a hacer un pésimo favor en largo plazo, porque vamos a estar tranquilos en el corto plazo, pero vamos a hipotecar una rentabilidad a largo plazo que puede ser y va a ser mucho más interesante. Y te voy mostrando este mismo gráfico en los distintos niveles de riesgo y vas a ver que obviamente hay una progresión de mayor riesgo, pero también mucho mayor retorno en largo plazo. Para los Como fondos, en el este caso del caso perfil de... moderado después. Así es, así es. Hoy día en este perfil conservador nosotros tenemos disponible el Fondo Santander Gestión Activa Prudente, también en su serie ¿Ya? digital, que te da acceso a fondos balanceados conservadores, de nuevo en condiciones de costo bastante atractivas versus el mercado. Súper. Me encantó eso de Sí, prudente. Vamos con el siguiente. si nos vamos al el mismo horizonte de largo plazo, pero probablemente en este caso moderado, donde cambia un poquito en este caso la torta de cómo está compuesta la cartera, vemos que aumenta en este caso la importancia de los activos de renta variable o de capitalización desde un 10% hasta en torno a un 35% y baja el componente de renta fija, en este caso de un 90 a un 65%. Eso obviamente hace que tengas todavía una exposición importante a tasas en UF locales, lo cual es súper positivo, de nuevo, si nos queremos proteger contra inflación, pero este componente mayor de renta variable también te da un mejor retorno esperado de largo plazo, mejor en este caso aún que el que podría tener un balanceado conservador. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo la línea gris, de manera consistente en largo plazo, supera, en este caso para un balanceado moderado, el resultado de un balanceado conservador. Es decir, esta progresión de mayor riesgo, mayor retorno, se da en largo plazo y tenemos que tener en este caso la disciplina y la paciencia, obviamente, para poder capitalizar estos mayores retornos. Obvio. Ya decíamos Den, allí, consistencia. Así es. Y dentro de este tipo de fondos, nosotros tenemos el Fondo Santander Gestión Activa y Equilibrio, serie digital también disponible en este caso para los clientes que tengan este tipo de perfil, en este caso, como lo tienes tú, Sole. Sí, perfecto, perfecto. Este me acomoda perfecto. Además, me encanta la palabra que usábamos antes, un poco de prudencia, ¿no? Esperar. Yo lo comparo ahora con una maratón, es decir, seamos consistentes. Lo que siempre te dice cuando uno corre una carrera. Espera, espera, mantiénete porque finalmente vas a llegar. ¿Qué pasa con los perfiles más agresivos, aquellos que no le tienen miedo al riesgo? Perfecto. Para los perfiles agresivos también nosotros tenemos un producto muy interesante dentro de nuestra parrilla, en este caso el Fondo Santander Gestión Activa Agresiva Serie Digital, que es parte de esta misma gama de fondos gestión activa, en este caso en su versión agresiva para los clientes que tienen ese perfil. Este fondo tiene en general una preponderancia más importante de lo que es renta variable dentro de la que es la cartera, con en torno a un 80%, y una parte minoritaria de renta fija, en torno a un 20%, que obviamente te hace que el perfil de largo plazo, en este caso, esté menos determinado por el componente de las tasas. Aquí las tasas en UF y la estructura de tasas de Chile son menos relevantes porque solamente pesan un 20% de la cartera, y aquí lo que más va a jugar a nuestro favor va a ser la exposición mayoritaria a renta variable, lo que, como hemos visto en las slides anteriores, hace que dominemos en este caso en retorno a las alternativas balanceadas de menor riesgo. Y aquí lo podemos ver en este caso con la línea, en este caso dorada, donde de nuevo se da la misma idea que te mostraba antes. Pueden haber eventos que tengan mayor volatilidad, pero en el largo plazo la renta variable domina la renta fija, y es la verdad que lo que los inversionistas en este caso requieren cuando invierten en instrumentos de capitalización o de renta variable, ganarle en este caso a los instrumentos que son más seguros. Y es por eso que esta relación, si uno mira cualquier historia, no solamente desde 2002, si viéramos más hacia atrás, vemos que esto se mantiene. Sí, es cierto. Así que de nuevo, la receta es, le queremos en este caso, como hemos visto en el slide anteriores, podemos tener buenos retornos para competir contra la inflación, incluso con los instrumentos de más bajo riesgo como los money market, pero si vamos en este caso incrementando el nivel de riesgo de acuerdo a nuestro perfil, deberíamos en este caso no solamente competir, sino que ganarle a la inflación, pero de una manera adecuada, es decir, alineados con nuestro perfil de largo plazo como cliente. Perfecto. Ya, me quedó clarísimo. ¿Quieres agregar algo más antes de lanzarte algunas preguntas? Mira, la verdad que te diría que para mí el mensaje central de toda nuestra asesoría a clientes tiene que ver con esto de respetar nuestro horizonte de inversión y nuestro perfil de riesgo. Así que creo que si podemos dejar ese mensaje instalado hacia los que nos están escuchando hoy día, creo que es súper importante porque como vemos, cuando somos pacientes, cuando somos disciplinados y cuando en este caso respetamos nuestro perfil de riesgo, independientemente de que podamos tener movimientos en el corto plazo,
vamos a tener mejores resultados de largo plazo que nos van a, en este caso, ayudar a cumplir nuestro objetivo. Súper. Diego, algunas preguntas breves, pero espero interesantes. ¿Quién define mi perfil de riesgo? ¿Puedo variar mi perfil de riesgo con el tiempo? La verdad que el perfil de riesgo depende en este caso de tu tolerancia en este caso a las pérdidas, y en este caso generalmente nosotros lo captamos a través de algunas encuestas de perfilamiento Claro. de perfil de riesgo, y que en general no debieran cambiar tanto en el tiempo. Lo que sí puede cambiar en este caso es tu horizonte. Por ejemplo, si tú eres una persona, no en nuestro caso, pero si te estás acercando, en este caso puede ser muy agresivo, y te estás acercando en este caso a tu jubilación o a tu edad de retiro, obviamente puede que vayas bajando en este caso el nivel de riesgo dentro de tu portafolio, porque estás acercando a la fecha en que tienes que hacer uso de los recursos con los cuales estás ahorrando. Entonces te diría que más que cambiar el perfil de riesgo, yo creo que una persona que le gusta en este caso invertir en la bolsa o que está dispuesto en este caso a tener grandes fluctuaciones, no debiera cambiar en el tiempo, pero sí puede cambiar en este caso su horizonte de inversión, y eso puede tener un efecto en este caso en el portafolio que debiera tener o que sea el más adecuado para sus inversiones. Súper. Pregunta número 2. ¿Tengo que tener mucho dinero para poder invertir en este tipo de instrumentos? No, la verdad que lo interesante de estas series digitales que te he comentado, que son parte de la oferta que tenemos para cada uno de los perfiles, te permiten invertir a través de montos muy bajos, a través el tamaño mínimo de inversión son 5.000 pesos para estas series. Por ende, para cualquier cliente que tenga disponibilidad de ahorro, que quiera en este caso perfilarse y invertir en la opción que más le conviene, puede hacerlo en este caso a partir de esos montos, lo cual lo hace muy asequible y no es necesario que tenga una gran cantidad de dinero para poder hacerlo. Súper. Otra pregunta, tercera pregunta. Cuando tú me hablas de serie digital, yo me entusiasmo, y creo que la mayor parte de quienes nos escuchan hasta ahora o que nos están viendo, ¿no?, también se entusiasman porque dicen, lo puedo manejar a través de todas estas actividades digitales que estoy haciendo hoy. ¿Ustedes como banco se han preparado para que las preguntas frecuentes o el mecanismo para llegar a estos fondos sea el adecuado y el claro y el preciso? Porque a veces uno comienza como a congestionarse con la cantidad de información y termina abandonando la posibilidad de entrar a un fondo como este. Por supuesto, yo creo que el cómo está estructurada la oferta, con este caso, con estos productos que son sencillos, son enfocados en este caso en la gama de fondos balanceados para lo que son perfiles de riesgo un poco más altos, y también alternativas en renta a mediano plazo y en instrumentos de corto plazo, que son en este caso se pueden contratar a través de la web o de la app, permiten en este caso a los clientes acceder de forma muy sencilla y con una parrilla de productos simple, que al fondo que sea más conveniente en este caso para su perfil de riesgo y su horizonte de inversión. Así que creo que esa oferta es simple y se puede hacer a costo, la verdad que es súper interesante, y a partir de montos bajos, como te comentaba. Súper. Cuarta pregunta, intuyo por dónde va la respuesta, parece muy general, pero sé que tú vas a lograr darme la respuesta. ¿Qué es lo que no tengo que hacer en este escenario inflacionario con mi dinero, con mi plata que eventualmente yo puedo invertir en un fondo? ¿Qué es lo que no debo hacer? Primero, evitar estar en este caso en caja o de tener plata en efectivo, y obviamente pasar en este caso los ahorros a la alternativa que más se ajuste a tu perfil de riesgo y tu horizonte de inversión. Y también la segunda alternativa, y que es un mensaje más general que nosotros damos, es no cambiarse de perfil de riesgo durante el tiempo. Es decir, por ejemplo, si soy un cliente agresivo y veo, por ejemplo, lo que está pasando en los mercados, la volatilidad o los retornos negativos que pueden haber en ciertos momentos del tiempo, si me salgo de mi perfil de riesgo y me voy a un perfil de riesgo más bajo, la verdad que las pérdidas que tuve en algún momento del tiempo y que me asustaron y que me llevaron a cambiar de perfil de riesgo, van a hacerme a bajar de nivel de riesgo, y después no voy a poder recuperar de manera rápida, en este caso, las pérdidas que vi en el fondo de mi perfil de origen. Lo vimos, por ejemplo, en el año pasado, a partir en este caso de la pandemia, las acciones cayeron de manera muy importante. A partir te diría que de abril, marzo del año 2020, tuvimos correcciones muy relevantes, pero después, a partir de mediados del año 2020 o tercer trimestre, vimos alzas súper importantes de los mercados, por ejemplo, de activos de riesgo. Entonces, los clientes que se salen en los momentos de caída y se van a una alternativa de menor riesgo, Claro. capitalizan las pérdidas, y después los instrumentos que tienen menos riesgo, obviamente,
recuperan de manera mucho más lenta. Entonces no eres capaz de volver al punto que te correspondía. Entonces el mensaje es no ser súper fieles al perfil de riesgo en todo momento del tiempo, no hacer estos vaivenes de reducir riesgo y después aumentarlo, porque eso la verdad que nadie tiene una bola de cristal para poder predecir Sí, qué es lo que va a pasar en los próximos 6, 12 meses. Ni siquiera los ya. profesionales que nos dedicamos a esto tenemos esa capacidad. Entonces lo importante es la maratón, como tú comentabas, ser fieles y pensar en el horizonte, en el objetivo a largo plazo. No hay que desesperarse entonces y hay que ser conscientes y pacientes, consistentes y persistentes, quiero decir, además con nuestro fondo. Ya, pero lo primero que me contestaste tenía que ver con esto, que me tincaba que me lo ibas a decir, como jubilar el chanchito. Mira, yo tengo un chanchito acá, tal como lo puedes observar, que tiene alas, tiene pocas monedas, porque me regalan muchas alcancías en mi vida, pero sin ninguno adentro. Entonces, esto sí que no conviene. Es decir, la plata y con los momentos inflacionarios que estamos viviendo, no conviene meterla en el chanchito. No, por ningún motivo. Se jubila. Se jubila el chanchito. Se jubila entonces el chanchito para que ustedes tengan posibilidades de inversión. Estamos nosotros, está Santander y están estas conversaciones, más que charlas, ¿no? Son conversaciones con expertos para que ustedes puedan efectivamente invertir su dinero. Ya hablamos de dólares, hoy día hablamos de cómo protegernos y cómo incluso ganarle a estos momentos inflacionarios con Diego Ceballos, gerente de inversiones de Santander Asset Management. Diego, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias, Sole, un gusto. Gracias, un gusto para mí estar conversando contigo y más gracias a todos ustedes que estuvieron conectados y que les interesó este contenido. Manténganse al tanto de las novedades del banco y también de estas conversaciones que tenemos en torno a la inversión. Que estén muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.